Nel concello Boal, entre los embalses de Arbón y Doiras, está Castrillón, una atalaya sobre el río Navia en llena de historias y lleendes que hoy vamos a descubrir gracias a los sus vecinos. Castrillón, colingao no cimero d'una pruida, tien rendió al pie el río Navia. Este lugar de Boal, cruce dende tiempos prerromanos de galaicos albiones y astures pésicos, debe el nombre a un castillo que dominaba la ribera derecha del río. Del cuenten lleendes, fue refugio de los infantes de Carrión y de la filla de un rey condenada a destierro. Aseguren también que San Pol, un lugar de la parroquia, fue donde vivía una bruxa. Non é necesario explicar entós por qué estamos a punto de entrar en un lugar máxico. Enrique. Hola. Este y el Penedo Corvo, yo Ese sí. es el Penedo del Corvo. Aquí está, madre, con cortín, abellas. No más difícil no lo había ni. Está completo, pero bueno, también las vistas son mucho mejores desde aquí. Ahora lo entiendo, dame Aquí un beso. tenemos... ¿Qué tal? Muy bien. Mermura, mermuradora de mermura, que saques tinequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Bueno, tenéis aquí un dominio entero. Sí, por eso elegimos este sitio, porque la verdad que yo creo que es estupendo, ¿no? ¿Dónde tenemos el pueblo? Castillo. El pueblo es ese de ahí. Claro. Está ahí, perfecto, colocado. ¿Y les lindes con qué dais? ¿Para atrás con qué concello nos topamos? Para esa parte con Illano, y esa parte de ahí con Villallón. Luego después, ya esta parte es Boal. Entonces todo aquí Boal. Sí, todo esto de aquí es Boal. Y luego aquí el río. Bueno, sí. El ¿Qué? río, que se baja el embalse, este es el embalse de Arbón. Antes, lógicamente, no era río, que era una maravilla, pero bueno, ahora tenemos que ¿En qué cambió el río? adaptarnos. Pues Porque... embalsó, antes era salmonero, era un río que, bueno, pues sí que había muchísimos chalanos, muchísima pesca y ahora pues está embalsado. Está muy bonito igual, pero... Por aquí cercano hay uno que se llama, como era, Espantabarqueiros, ¿puede ser? Sí, ese es el riachuelo, el regueiro que tenemos ahí, que baja... Un regueiro que debe ser gafu, porque cuando... cuando baja de invierno, pues bajan cascadas casi de continuo hasta abajo. Claro, por eso el nombre, ¿no? Espantabarqueiros. Por eso el nombre, sí. ¿Cómo va el pueblo? ¿Tenéis barrios? ¿Vais por casas? ¿Cómo sois ahí? ¿Cómo...? Tenemos dos zonas. Tenemos una que es Palacio y otra que es Castrillón. Bueno, el pueblo es Castrillón, en sí es todo. Palacio porque había una historia de que ahí hubo un palacio, un castillo. ¿Y en qué parte está el palacio? ¿Cuál es la parte del palacio? Este de acá. ¿La parte de abajo? Sí, la parte de abajo. Lo separa la carretera general, que sigue ya hasta el Endiglés, San Pol, que es el pueblo siguiente. Entonces, la parte de arriba es Castrillón y la parte de acá, Palacio. El palacio. Sí. Dícesme San Pol, ¿cuál es? San Pol es el siguiente. ¿Y el otro de después ahí? la Endiglesia. Y luego ya después ya se sigue hasta Punticiella, que ese ya pertenece a Villallón. ¿Y este de aquí? Ese de ahí, este es Merou. Este pertenece a Boal ya. ¿Y la villa para dónde queda? La villa Boal. hacia la derecha. Para allá. Sí, Si seguimos sí. carretera para allá... Carretera para allá, vamos a dar hacia la derecha. Sí. con Boal. ¿Cuántos sois en Castrillón? En Castrillón, 30 vecinos. ¿De qué vivió el pueblo? Vivió de ganadería, vivió de las cosechas, de agrícola, y había... alrededor estábamos bastante bien amparados porque cuando se hizo el embalse de Doiras pues había trabajo, teníamos las minas de Penouta que alguien venía a las minas, bueno, pues la pesca. ¿Y emigró mucho la gente? Emigró bastante, sí. ¿Para sí. dónde viven? Bueno, pues Cuba, mucha gente para Cuba, alguna gente para Suiza y Bélgica, pero yo creo que más Cuba, aquí es mucho Cuba. ¿Esta niebla que tenemos marchará? No lo sé. Tendríamos que soplar un poco. Pues soplamos, porque claro, detrás de esos montes están tapándonos. ¿Qué veríamos ahí? ¿Cómo se llama? ¿Es típico que tenemos aquí enfrente? ¿Cuál es?
Ese sería Penacerengo. Penacerengo. Sí. ¿Y el vuestro? ¿El que está arriba vuestro? El nuestro es Penaronda. ¿Y aquí tenéis iglesia? Sí. ¿Y tenéis cementerio? ¿Tenéis que...? Y tenemos cementerio, sí. O sea, sí. estáis Iglesia, como entidad. cementerio. ¿La parroquia cuál es? Castellón es la parroquia. Y después los demás pueblos alrededor pertenecen a la parroquia de Castellón. También tenemos un área recreativa, que eso sí que es verdad que es un encanto. ¿Qué tal? A ver al río. Está pegado al río. Pues entonces, si tenemos que ir a ver el área recreativa, tenemos que ver iglesia, tenemos que ver el Chigre, tenemos mucho trabajo, Nino. Mucho. Pues vamos a andar. Bueno, ya no os voy a decir lo del Cristo de Monaso, porque tenemos un ¿Dónde Cristo, está el Cristo? un Cristo precioso encima de Castellón, justo arriba en los prados aquellos que se ven al final del todo. Sí. Ahí hay un Cristo que además tiene su historia. ¿Y cuál es la historia? Pues la historia del Cristo es que había una cruz ahí puesta por alguien, por algún motivo que no se sabe, y venía uno pues borracho de fiestas por ahí y empezó a darle patadas y desarmó El Cristo, montó el Cristo. Sí, montó el Cristo y desarmó la cruz. Y al otro día, pues claro, alguien que le llamó la atención, él que fue y vio lo que había hecho y mandó construir un Cristo encima de la peña en condiciones, con granito, bien hecho y... Como el del Naranjo. Guapo, y quedó precioso. Pues nada, tiramos a andar. Pues muy bien. Porque habrá gente tan esperándonos. Y con ganas. Sí, Pues con venga. ganas, hombre. Qué sitio más maravilloso. ¿Dónde me traes? Te gusta, ¿eh? Esto es el área recreativa de Castellón, Coime. del puente de Castellón. Sitio guapo y paisano guapo. Hombre, ¿qué hay de todo? Y aquí Sonia. Es Luis, de Casa Federico, Cantadera del pueblo. de Castellón. Mermura, mermuradora de mermura, pesa que estimetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Luis, ¿y estás aquí puesto como si fueras una xianina? No. No, Luis, no te es va- xianina, y es Detrás. un tritón. y es un Luis te tritón. va a enseñar una sorpresita que Sí, tenemos ya ahí verás detrás, aquí detrás lo que que queremos tenemos. que veas. ¿Detrás de esta pena? Sí, detrás de esa pena. ¿Atreves a pasar? Hombre, yo si voy con vosotros, sí. Pues Tiro. paso yo adelante, por si sí, acaso. yo sígote. Pues sí, hombre, ya verás aquí detrás. Bueno, Lo que bueno. Lo que vas a encontrar aquí, mira. Pero esto qué es. Mira por ahí para arriba. Qué cosa más guapa de sitio. Esto le llamamos nosotros el sitio sobrenatural, la cascadina esta que tenemos aquí, y eso que ahora, en esta época, baja menos agua y no es tanto. ¿De dónde viene este agua? ¿Qué río es? Este es el río de Rocío. Vaya sitio más guapo. Sí, la verdad es que ahora en adelante, sobre todo de verano, viene muchísima gente. Pues claro, en esta parte el Navia tiene un montón de regueiros Claro. Sí. que van Sí, sí, sí. llevando y agua y casi todo es caro Son los que alimentan el río. Caro. Hombre, yo creo que este es uno de los que más agua trae de los rigueiros. Que menos que fuimos. Fuimos ¿Qué a las cuchucas, que eran así pequeñas. Ay, esas ahora A no mano. se puede, ¿eh? Era A mano. a mano, claro. Madre, tiramos Yo- para ver el Río Grande. Sí. también. Porque además, Qué guapo. ¿el área cuánto tiempo lleva fecha? El área que llevará hecha 15 años o por ahí. 15 más, quizá Claro. 18 O años. algo más, ¿eh? sí. Esto ye de cuento, de No, verdad. Sería un área maravillosa. Qué guapo. Y úsase mucho este sitio, por los del pueblo y gente de fuera vendrá también. Gente de fuera Sí. viene mucho también. Viene mucha gente de afuera, pero nosotros aquí, la gente del pueblo y alrededores de todo el concejo, se usa incluso para celebrar bodas. No me para- digas. Sí. Sí. para Pero cualquier la tipo de- ceremonia. Sí, sí. Qué Bueno, guapo. sí, sí, sí. Y la comida, Ya bueno. ya se hicieron 2 bodas por lo menos. Hombre, no me 2. extraña. Y despedidas de solteros, alguna comunión, pero bien. No, oye, que llegue guapísimo. Y luego el bosque que tenéis alrededor. El bosque, estamos intentando, con una nueva asociación que hicimos, Amigos de Boal, recuperar todos los caminos antiguos, que además hay caminos muy bonitos, empedrados, y repoblar, o sea, quitar todo lo que sean eucalitos y cambiar por castaños, por nogales, Ay, por, qué buena por cosa me estás árbol contando. un autóctono. árbol Claro, aquí. autóctono. Ay, qué bien. Porque Primero, yo castaño. creo que merece la pena. Y para aquí ahora perderse. tenéis una playa. Sí, ya verás. Y hay un trampolín para que te tires. En todos los lados hay algo excepcional, aquí también. ¿eh?
Home, bueno, no, será verdad. Sí, Inténtalo, verás. mira, vas Mira, a subir. ¿Tú a quién me presentaste? Una xana, un trasgo. Mitad y ¿Cómo mitad. Pero, ¿cómo te vas a tirar desde ahí? Tires en la xente. Claro. Sí, sí, a la gente, además. Hombre, claro, mira, para eso está ahí. Yo tírame si te tires conmigo. No, que yo tengo miedo al agua, tengo frío. Pero Está frío sí que- tú, voy a mira. verame al trampolín. Mira, ya verás ahí. Oye, ¿estás seguro, no? Sí, no, el trampolín está seguro. Tú Sí, sí. pero si eso quita las botas, vas a tirarte con ellas, ¿no? A ver. Bueno, ahí hay una peñona, ¿eh? Te Lo que contaba pasa- un poco oye, baja hoy. No, yo de ahí para allá no voy, ¿eh? Hoy está algo bajo Voy a quedar el mal en río, pueblo, pero no me tiro por el trampolín. Vamos Yo para creo allá, que anda. le damos la vuelta a la lancha entonces, mejor, ¿no? Sí, no, Vale. yo creo que sí. Casi mejor esto que el trampolín, ¿eh? Sí. Esa nena tiene pinta de haber saltado por el trampolín. A que parece una xana, mírala. Ella sí que es la A que parece una xana. xana. ¿A quién tenemos aquí? A Paco. Paco, encantado. Paco de Vega. Hola. Memura, memuradora de memura, pesa que estime quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Hola, Hola, guapa. ¿Y cómo y entonces estos barques son de los vecinos? Sí, no, son Sí, cada uno tiene la suya. suya. Sí. Y esta ya la tuya. Sí, está ya la mía. ¿Y tú tienes? También la azul esa. Mira qué guapa. ¿Y tú? Yo tengo, la tengo, Tengo en pero casa, la tengo en está taller reparándola. ahora mismo, estoy reparándola. Ahora estoy, claro, un poco por pasarlo bien, pero en tiempos este embarcadero era Oye, importante. era un recurso tremendo para pescar No, lo de Pescar la... y también para pasar y para No, pasar, no, lo para de pasar es en pasarlo, otro los sitio. chalanos era más abajo. más adelante. Era un del Picón de Fiel. Ay, pero yo tengo Allá era la sentido. barquería, donde Exacto. el riguero espanta barqueros. Ay, donde tuvimos Ahí abajo, antes, sí, ahí sí, arriba. Claro, Abajo en el porque río. hasta Yendo pas- vaques tenían pasado. Sí, Hasta sí, vacas, claro, claro, claro. ganado de todo. Claro. Claro. Y hasta que no se hizo el puente y era la barquería, pues fíjate tú, todo era el transporte que había. ¿Y vivióse de lo que se pescaba aquí? No, bueno, no del ayudaba. todo, pero mucho. Ayudaba Ayudó. mucho. Sí, sí. Aquí salmón, salía salmón. Había Era muy- rico más salmón daba en Asturias. Hay 40 años. ¿Y qué, vamos a dar un paseín? Sí, sí que sí. Hombre, claro que quiero. Pues venga. Tirame, Sí, porque ese es tirame el no, más pero seguro. Ahí subirme vamos. Ahí no tienes miedo ya. en esa. Venga. Sí, en azul. Bueno, increíble. ¿Y no está fría? ¿Qué va? Fría, no. No. No, Pues mira, yo te hoy mandaba no a tirarte ahí en el trampolín, ¿no quisiste? Ya, claro, no. ¿Conocéis a los que llevaban la barquería? Porque, claro, tiene que haber vecinos. En... de la familia Era una casa mía. de Luis. Tú eras el eran barquero. Todo El barquero. vuelo. El vuelo era el barquero. Eran pescadores, eran barqueros, en casa de Luis hacían hasta chalanos. O sea que... Sí. Hacíanse chalanos. Mi padre sí fue con chalán. Ahí vienen dos capitanes, a buena velocidad. Esos son piratas, me ¿Son parece. piratas? Sí, ¡Hola, piratas! son bucaneros. Escudería Castrillón. Sí, para que veas. Esto fue Callao. Llevamos 16 años funcionando. Pero tenéis escudería y Sí, todo sí, en el sí. pueblo. Este año vuelve a haber subida en agosto. Hacemos la subida. Ahí tienes al presidente de la escudería, vamos a presentártelo ahora. Es una subida de montaña, ¿eh? Ay, Pero y madre. es puntuable para el campeonato de Asturias. ¿Y cómo se llama el presidente? Abel, Abel. ¿Qué tal, Abel? Hola, Muy ¿cómo buenas. vamos? Memura, memuradora de memura, pesa que estime quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Así que tenéis escudería y todo en este pueblo. y es piloto, que Sí. fue piloto también, el primer piloto que hubo aquí. Esto se fundó, bueno, tiene una pequeña anécdota, un gran amigo que tengo que se llama Emilio Pérez Gaspar, era la subida de Boal que se corría puntuable para el regional de Asturias, era el Alto Penouta,
y me dijo él, oye, a ver, si te preparo un coche tú subes. Y yo, bueno, tío, venga, pues ahora. Tuvimos 3 años haciendo alguna prueba por ahí de aficionados, bueno, por pasarlo un poco, disfrutar un poco y tal, por todo Asturias, y después no llegaba el presupuesto y lo dejamos. Entonces al dejarlo dijimos, oye, pues, ¿y por qué no hacemos una subida aquí con la carretera que tenemos, el sitio que tenemos y tal? Oye, pues está bien, ¿vale? Y cogimos en el 2000 y hicimos la subida, o sea, la prueba automóvil de la escudería, fundamos la escudería y montamos esto, que llevamos 16 años ahí. Y por Bran. Sí, el 27 de agosto este año. Pero este coche, no sé. Bueno, este coche es uno que ¿Y para tengo una yo. novia o para asustar a la suegra? No, sé muy bien. esto es para asustar a la suegra, más bien. No, este es el coche de dirección de carrera, de carrera, ¿no? Es que hace falta una caravana de seguridad y, bueno, este es uno de ellos. Pero claro, este está preparado para que... No, es un coche normal, de calle normal, sin ninguno... Pero que, vamos, que Sí, si pisas, pero corre. Sí. Porque si le ellos- pisas, sí. claro. Si le pisas, sí, es gasolina y tal. Digo yo que, bueno, yo te invito, por ejemplo, Sonia, a subir aquí y hacemos un simulacro de lo que es el coche de dirección de carrera, ¿no? Para Dai, que no tengas pisa ahí. miedo, Sonia. Deprisa y bien. No, y además hoy y trajo bien. los zapatos apropiados para ir. Para Sí. ir. De Ya hecho, ves que tengo- nuestro eslogan de la escudería es aguanta pisado. Aguanta pisado. Sí. Aguanta pisado. A mí Era no me lo que miedo, ellos- de correr. No, era lo que ellos gritaban cuando yo pasaba por ahí. ¡Aguanta, pero pisao! el que iba dentro era yo, ¿no Y entiendes? esa, Sí. la sirenina, Esa es, porque... esa es la sirena que tienen que llevar todo vehículo de seguridad, en este caso, y tendría, pues... Esto sería para el público. La Esto es- madre que la trae. Vamos, porque yo te- estoy a punto de echarme pues, atrás. ¿Qué hay que subes y- hacer? No te eches atrás, que y ya vas. verás. Después vas a ¿Y aquí no hay engancharte- cascos? No, porque vamos, este coche no es de competición, o sea Vale. que no nos va a hacer falta casco, Sonia. Vale. No te preocupes que no eso, ¿vale? Vale. Bueno, nos vemos Ay, enseguida. Dios. Yo me voy con Sonia. Espera, ¿y qué música pones tú aquí? ¿Qué Pues ya, música mira, ya te tienes? pongo esta, mira. A ver, ¿qué música Verás. tienes? Que eso dice mucho también del piloto. Pero voy a venir. Pues ya que me voy. A la Dai. Bueno. Hasta luego. ¡Ah! ¡Madre! ¡Dios! ¡Ay, madre! Esto no puedo. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde tengo a Zipizape? Ven para acá. ¿De dónde me metisteis vosotros? Con un amigo. Ahí hay un piloto, de verdad. Ay, calla. Ayer te Piloto, quedaste con mira. ganas de volver a subir, ¿eh? Hola, ¿Vosotros probasteis? No. Bueno, pues nada, vamos a ver algo un poquitín más tranquilino. Sí, venga, vamos a ver a alguien Pues muy más bien. por ahí. Un abrazo. Venga. Gracias. Oye, Así. la banda sonora perfecta, Bien, ¿no? Vamos, animadísima. ¡Hasta luego! Aquí tiramos para abajo. Pa' abajo. ¡Hasta luego! ¡Vémonos después todos! ¡Hasta luego!
parte qué parte lle? Esto ya Castrillón. Castrillón. De la carretera para acá, Castrillón. ¿Y este caminín? Este era el servicio que había del pueblo para ir a lavar a la fuente, para ir a por agua, para incluso ganado. Iban por aquí con el ganado. Sí, que ahí están los bebederos para ver la... Esta era la autovía que había. Sí, La autovía que había. estaba la de abajo también, pero... Porque la carretera, ¿cuándo se fichó? Del 40 al 50. Sí, en el 40 aproximadamente. 40 al 50 fue cuando poco, hicieron la sí. carretera. Esta casa increíble. ¿De Esta quién es la casa de Esta es Ramos. la casa Ramos. Preciosa. Es una casa guapísima, sí, señor. Qué guapo, qué guapo. Y esto va todo a cogolladino. Sí. Sí, de aquí llegamos Vaya a la huerta que a hay la ahí. huerta de Enrique. Esa ya era tu huerta. Sí, sí, sí. Pero bueno, Esto se llama la plazuela. tú te has jubilado. Sí. Claro, no te hacete bien. Mira Sí. cómo la tienes de curiosa. Ah, ¿por eso? No, claro, tiene- si no hay Pero tiempo. si no estuviera jubilado también la tendría curiosa, ¿no? Tengo Madre tengo mía, gusto para la mira. huerta, mira. Y este cachingue es tuyo. Sí. Esto cuando yo llegué aquí, antes, toda la vida fue un poco la poza del pueblo, el desahogo, donde El todo el mundo basurero. venía, a ver... Mira, tienes lo bien abonado. con algo y pumba, para ir. El basurero. Lo que pasa es que tuve que quitarle todo, Claro. todo, dejarlo vacío, llenarlo de tierra Y cuchalo bien. y cucharlo bien y, Mira la mariposa, y la lo que, camparina. lo qué que guapo. salió aquí. Y ahí en la casuca esa hubo un zapatero. Una zapatería. arreglaba Había una zapatos, zapatería sí, ahí. arreglaba zapatos y arreglaba... Sí, ahí Mira lo tengo tú. como eso. Sí. Toda esta parte alta del pueblo tiene cuesta, pero ye muy afalladizo. Sí, Sí, no, es Y fácil. esto es el Leira Calella. Sí. Mira, Y y conamos. allí los de Casa de Leira. Leira Caleira. Esta es Leira Calella. Calella. Calella ¿Y a quién tengo aquí? A Luciano. Hola, Luciano, muy buenas. ¿Y la guapa Carmen. quién ye? Carmen. Hola. Memura, memuradora de memura, pesa que estimequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Bueno, qué gran casa tenéis aquí. Hubo que trabajar, ¿eh? Yo lo creo. Hubo que trabajar, sí. Sí, Tuvieron que trabajar. muito, muito, ¿eh? ¿Tú ya has nacido de aquí? Yo nací En esta casa. Sí. Habéis estado en Alemania, ¿verdad? Yo, También. sí. en ¿Cuánto Alemania. tiempo echaste para allá? Yo soy medio europeo y medio... español. Sí, porque vine hecho de Argentina. No me digas. Mi madre nació en León y fue de pañales para Argentina. Sí. Y vino embarazada con mi padre. O sea, tienes Pero una la pata. casa estaba despedazada casi. Ellos emigraron para la Argentina cuando Mi padre. Cuando emigrar para allá era un mundo. Los tres hermanos. ¿Y cuánto tiempo echó tu padre y los en hermanos? Argentina, mucho. Mucho No sé cuántos años. Hubo una crisis allí que vinieron sin nada también. También. Vinieron, bueno, pero la vida va dando ahí. Sí, pero y ya, yo llegó, tuve- ya llegaste, tú ya llegaste para nacer aquí. Y yo tuve que ir para Alemania también para ganar unas perras. ¿En qué año fuiste para Alemania? A ver, a 30 años al menos. o ¿Y 40. cuánto tiempo tuviste para allá? No, no tuve mucho. Año y medio. Bueno, y ahí abondo, ¿eh? Un día tras otro. Ya abondo porque estaba la mujer sola aquí con mi padre, Claro, atendiendo lo que había. claro, ganadería. claro, claro. ¿Y tú ya estás aquí de este pueblo? No, yo soy de Navia. Navia. De Navia. de Mira, Navia. buen Yo sitio ahora guapo. estoy con Luciano. Estamos de pareja. No me digas. Sí, sí. ¿Estáis modernos? Los dos Ay, vivos. modernos Ay, de qué todo. bueno, Los qué dos bien que vivos. hayáis encontrado el amor otra vez. Pues Qué sí. guapo. Yo La estoy mujer encantada murió, con él. la mujer murió de cáncer. Provina. Aquí. Sí, muy joven. Y el marido también, temprano. Mira tú, ¿a que no pensabais que os iba a pasar, eh? Pues no. No, nunca No, contamos. en esos momentos no piensas en nada de todo eso. Qué guapo. Viene a pasar después. Eso da mucha esperanza para mucha gente, eh? Pues sí. Claro Yo en que este sí. pueblo soy feliz. Entonces, claro, te contagiaronte ya de mayorina. Ya tenías, ya... Luciano. Claro. No, Llevo, ¿Cuánto lleváis? sí, llevo 8 años. no, 10. Y- 10 para noviembre. ¿Y hiciste lo mismo que cuando eras mozo para cortejar o cambiaste la táctica? Menos palabras. ¿no? Menos, ya, ¿para qué vamos a perder tiempo? Sí, porque- Claro, ya- es verdad. En Ya estas que si edades se da- perder el tiempo, no. Nada. Aprovecharlo. Si se dedica uno con la edad a cortejar, ¿quién qué querrá? No. Hay que, ya que una vez cortejado... O arroso. No, claro que sí. Ya está. Que sí. Porque Una vez que pasa te ha el tiempo cortejado, volando, al ¿entiendes? baile, No pasa a el dar tiempo volando. paseos. Claro, sí. Claro que sí. Oye, pues ¿cómo me presta? Dame un besín, vémonos de aquí un rato. Y tú que dures mucho tiempo Ay, Dios te y que oiga. vengas también de más tiempo por aquí. Pues algo voy a dejarme caer. Venga, hasta luego.
Casa Federico, donde yo nací hay 17 años, o 18. No me digas, o sea, que nací tú aquí. ya es de Casa Federico. Sí. Mira qué cosa, vaya entrada más ¿Pero guapa. que tienes, 17 años solamente tú? Sí, más o menos. ¿Y esto? ¿Esto qué ye? No Aquí me la- digas que te cañiques tú aquí. Sí. Sí. Alguna A vez. ver, voy, cuidado, y apartáis, pues no vaya a ser que... Cuando vengo de verbena o tal, pues acá hay un No poco creas que- que juegas tú solamente ahí. No. Aquí prácticamente nos juntamos mayores y nenos y jugamos pues prácticamente todos juntos. Los pero grandes todos, y los críos. Hay nenos de 7 años y nenos de 70 años que durante el verano, cuando claro se junta toda la gente aquí, por la noche nos juntamos todos en una zona, a las 12 de la noche, y a jugar a tierra, que es el clásico escondite. El escondite, Sí, pero el claro, escondite. ahí llamas en tierra. Ahora, rétote, ahora quiero verte. Acanígate un poco ahí, sí, hombre. Ay, cómo presta más. Oye, tieneslo bien fecho, porque das y cuesta abajo. A ver qué tal se te da. Voy para arrancar. Dai. Tengo yo tú. un poco. Mira, en esta... A ver, cuidado, Cuidado los dientes, Esto De que tiene también- pasaba hasta afuera. Hombre, claro, sale. No te cuentes que aquí venía Ahora- al Rosario, en el mes de mayo, que venía prácticamente todo el mundo, ¿no? Y las mujeres venían todas en un grupín y los mozos pues en grupos también. Y eso está lleno de hierba y de paja y todo eso. Y llegaban primero los mozos, colocaban aquí, escondíase uno en un lado, otro en otro, con una cuerda. Meca. Y un perruco, y cuando venían las cenas todas que iban entrando por ahí, Escucha, cogían, ya verás. apretaban las orejas al perruco, y el perruco empezaba "guau, guau, guau", y ya se a correr, tiraban de la cuerda todas patas al ¿En lado. serio? Eso- Pero, ay, madre. ¿Pero qué? Claro, ¿Esto es estaba el camino oscura. de la iglesia? de la capilla. Ah, Hay que una tenéis capilla ahí. capilla aquí. Hay una capilla, Claro. es verdad, que no te lo comentábamos. Meca. Ah, eso Hay una no- ¿Y capilla ahí, esto ¿no? qué ye? Eso para enroscar ahí la manguera del agua. Oye, mira qué apañado, ¿esto quién lo hizo? Mi padre. Mira tú. Padre, era muy Eso es curioso, mi ¿eh? padre. Porque claro, y tu Tengo una abuelo foto era de el de nada. los barques, tu padre Sí. el de los inventos, Y ¿y el tú? bisabuelo era cartero. ¿Y tú? Yo estuve para Gijón siempre. Ay, y cartero de los que llevaba Fui a toda la- Nabó a buscar la cartería, las cartas y el correo. Qué guapo. O sea, esto fue una gran casa. No sé si tiene capillito. Sí, fue una gran... Sí, hombre, ¿Dónde está claro. la capilla? Está aquí para allá. Vamos, El para allá. santo está aquí. La capilla está Verás aquí. que cocina más guapa. Uy, capilla y gente. Capilla y gente que hay ahí. Ay, Sí. Y estos son tus dominios, así que dime. Mira, mi madre. La más guapa. Lucinda. ¿El nombre? Lucinda. Lucinda, preciosa. Mermura, mermuradora de mermura, pesa que si me quisiera al infierno, mira lo que adelante sí. Qué neno más bueno, ¿eh? Y esta nena aquí. Carmen, mi Carmen. hermana. Mira, la parejina. ¿Y este nenín? Óscar. el Oscar. sobrino mío. ¿Cuántos años tienes tú ya? 18. Vaya paisano. ¿Naciste en esta casa? Sí, ¿Y siempre viviste en esta casa? siempre. Entonces, ¿sabes de cartes por la familia Carteros? ¿Eh? ¿Sabes de barques por los barqueros? Sí, también. Claro. Pues el cartero era el abuelo mío, ¿Y casástete con un de aquí? con un vecino del pueblo. Mira qué bien, cerquina. Un que era de palacio. Bueno, no, de enfrente, tuvo que cruzar la carretera, ¿eh? Él cuando vio el rosario aprovechaba. Ay, claro, ¿cómo era eso del rosario? Pues rezábamos el rosario todos el mes de mayo y cantábamos las flores a la Virgen. Y venían todas las mozas, Sí, sí. y a los mozos. Y a los mozos, y a los nenos, y a las nenas, y a todos, que venía todo el mundo, y los viejos y todos, venían todos al rosario. Una cosa, ¿y cómo ye que tiene capilla esta casa? La capilla la compraron cuando la casa, compró mi abuelo, la casa. ¿De dónde viniera tu abuelo? Era de aquí también del pueblo. Lo que pasa es que la casa no tenían casa, no tenían Y de caseros. pudieron comprar y mira qué bien. Claro, trabajaba de cartero y luego que ganaba trabajando en la cartería, pues... Yo quiero ver la capillina. Voy a echarle un vistazo. Claro que puedes. Voy a ver a la Virgen. Claro, tú llamaste Carmen. Claro. Ahora lo entiendo todo. Aquí tienes casa del Yongo. ¡Uy, qué gente guapa! Mira para allí, tienes allí Voy un- para Ahí arriba. tienes a Hilda, que ya te dirá ella, te presentará. a Mira sus para acá, pero bueno. Si parece que estáis de fotocomunión. Mermura, mermuradora de mermura, pesa que si me quisiera al infierno,
tú y Hilda? Yo soy Hilda. Un besito. Ay, Sonia. Claro, yo di besos, pero faltenme los nombres. Claro, sí, Hilda, sí. A ver, ¿a quién tenemos ahí detrás? A Lucy. Lucy. ¿Y este señor tan guapo? Es mi padre y José. José. ¿Y esta señora y mamá? Mamá, María. Y María. María. José y María. Sí. Mira tú. Mira qué bien apañasteis ahí, ¿eh? Mucho. ¿Sois los dos nacidos de aquí? Somos. ¿Y de esta casa? ¿De quién era de esta casa? De esta casa. Tú. Entonces, tú viniste a casar para esta casa. Sí, bien pequeño. ¿Y de dónde? En la villa me reunía. Ay, entonces de ahí enfrente. Sí, aquí sí. ¿Y veíasla desde aquí ya? Sí, ya. Y ahí echaste ya de cela ahí, esta gústame para mí. ¿Tuviste que andar mucho? No. No. Enseguida apañasteis, Sí, ¿eh? enseguida. Y además de estos dos nenes guapos, ¿tenéis más? Sí, ahí sí. ¿Cuántos tuvisteis? Hay 5. 5. Coime, pues entonces trabajasteis bien, ¿eh? No. Claro, porque habría trabajo por fuera. Pero en casa también había que hacer cosas. También había que hacer en casa, sí. Claro. ¿Y siempre estuvisteis a la labranza? Sí. Siempre. ¿No salisteis nunca de aquí? Sí. No. ¿A dónde fuiste? Me tocó trabajar en Doiras, en obras de... No me digas, ¿trabajaste para el embalse de Doiras? Sí, en Grandes Salinas. Y también Y en Beriña, y a Galerías Preciados de Oviedo. En Galerías Preciadas de Oviedo. Sí. ¿Y qué hacías allí? A trabajar. ¿Y allá, pero de qué? ¿De qué hiciste? Desde que trabajaba. Me cago en ella, tuve que barrerme en vez de la que caía. No me digas. Sí. Iban todos a comprar, dejábanlo todo puerco y aquí... No, era cuando la construcción. Ah, vale, antes de que... Sí. O sea, el primero en pisar galerías... Cuando estaban poniendo los pisos. El primero en pisar galerías, uno de Castrillón. Cierto. ¿Daste cuenta? Pues sí. Antes de que abrieran ya estabas tú. Pues sí, tuve allí. Y mira tú, ¿eh? Voy a seguir, que de ahí quedaronme pinipón, que los abandoné a los probes. Míralos, son buenos nenos con los que voy, ¿eh? Sí. Sí, veo yo que sí, que me están tratando bien. Aquí pendientes de ti, no te preocupes. que No te dejamos. protestéis, que voy ahora para allá. Pues nada, vémonos en un ratín. Hasta luego. Ya voy para allá, ya voy. Cuidadín, no vayas a caer por la escalera. ¿Quién fue cuando vinieron los reyes? ¿Quién fue al lavadero a lavar a ¿En serio? a Leticia? Yo lavé para el rey. ¿Lavaste para el rey y para la reina? No, para el rey. A ver, bueno, Yo lavaste... creo que estaba más para allá. Pero ¿qué trajo? No me digas que vino con ropa puerco. Sí, algo trajo. No, o sea, era una ropa que estabas lavando. Yo no, luego dejé la ahí tirada. Ah, vale, no era de él. No, él venía como un pincel. Venía, mira, claro. a ver qué hacía. Como Dios manda. Hasta luego. Hasta luego. Guapo, ¿eh? Oro de Casa del Yongo, de Hilda y María. Muy guapo, muy guapo. Y ahora vamos a ir para casa de Muxardín. Esta azulina tan guapa, míralos. Mira cómo está pintada, parece un chalet. ¿O me va? Ya quisiera un chalet. Yo prefiero una casa a un chalet. Benjamo, que es muy curioso. ¿Quién es este señor? Benjamín y Melina. Benjamín. Y Sonia. Muy y su bueno. madre Melina. Y Melina, estáis aquí al sol, guapa. Memura, memuradora de memura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué digo yo que vaya casa guapa que tenéis aquí? Con la panera, ¿qué lleva? Oro panera, lo que tenéis aquí pegado. Panera. Una panera, ¿eh? ¿Y tú siempre viviste en esta casa? Bueno, yo estuve hasta que murió mi marido de repente y no tenía los hijos. Estaba en Madrid. ¿Tú estabas en Madrid? Sí, yo estuve en Madrid 32 años, por ahí. Casi nada. ¿Y qué hiciste para allá? Puse un bar y después ¿Cómo se llama el bar? el bar que yo tenía se llamaba Romar. Romar. ¿Y por qué se llamaba así? Bueno, pues enlacé los nombres de mis hijos. Ah, Uno era Roberto, otro tenía María. truco, pum. claro. Tengo Y- 4 nietos. 4 nietos. 5 nietos voy a tener. 5 na menos. 5. Meca. Todos bisnietos. ¿Y sigue habiendo gente de este pueblo trabajando en Madrid en la hostelería? Pues tengo un fío ahí, sí. Un fiu. Tengo los tres. ¿Y cómo se llama el chico del tu fiu? Restaurante Puerta del Sol. Entonces, ¿qué está? ¿En la Puerta del Sol? Claro, la calle Carretas. Cuidado, míralo. ¿En qué trabajaste? En el campo.
¿Y el tu hombre de dónde era? ¿Era de esta casa el tu hombre? Sí. ¿Y viniste tú para acá? ¿De dónde viniste? ¿De dónde eras tú? Yo era de la parroquia de Ponticiella. De Illaso. De Illaso. ¿Y cómo lo conociste? 18 años. Uy, qué mocina, mira qué listo el otro. ¿Cómo lo conociste? Pues lo conocí, vino aquí una fiesta aquí y nos enamoramos. Y yo me casé con él. ¿Y eras bailona tú? ¿Gustábate bailar? Mucho, mucho. Sí, como una pioncina. Pero después, verás, me casé con mi marido. Sí. ¿Él bailaba? No es que le gustase mucho, pero bailaba por complacerme a mí. Mira, bailaba ¿ves? muy bien, ¿eh? Claro. Pero por complacerme a mí. Bailaba. Pero no le gustaba que fuese bailar con mal. ¡Ay, a toque corto! ¡A toque corto! Quería bailar solo con él. Claro. Bueno, entonces ya podía bailar, porque si no, ahí... Llevé mucha felicidad. Un besín, cariño. Que vamos a seguir, que tengo mucho que andar con estos. Vaya huerta. Qué guapa, ¿eh? Casa Cuervo. Casa Cuervo. Míralos qué guapos están ahí, los tres. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Benedicta. Un besín, guapísima. Sí, tú también. Ceso. Celso. César. Ah, de César Ceso. ¿Y tú? Elvira. Elvira. ¿Elvira y la nena? Sí, ¿Y vosotros los papis? los papis. ¿Toda la vida en esta casa? Toda la vida nosotros sí. Yo estoy en el extranjero. ¿Cuánto tiempo tuviste? 23 años. ¿En dónde? Y en Alemania. 23 años en Me dejó Alemania. aquí solo yo. Y marchó él para Alemania. Y no me perdí, gracias a Dios. Ni él, pero es muy duro. ¿A qué te suena? Claro. Es muy Claro. duro. Algo. Eso lo de vente a Alemania, Pepe, pues César fue. Sí. ¿Y en qué parte tuviste de Alemania? Pertenecía al consulado de Düsseldorf. Estuve en Remscheid. Madre ciudad mía, Ramsay. ¿y qué hiciste allí? Estuve en una fábrica metalúrgica. Fue por un año. Yo al principio me desesperé. Vagote bastante. Porque, oye, pensaba que venía antes. ¿Y venía cada poco? Sí, sí. Y no, nunca nos abandonó, eso sí que es la verdad. Bueno, ya, quita. Pero es muy duro. Claro. ¿Y tuviste...? Yo prefería tener menos dinero. Ya, pero bueno, luego también te os agradece. El amor, yo entiéndote. Sí, ¿Tuviste sí. esta nena? Esta es la mayor. La mayor. Sí, hay otra. ¿Y estaba fecha antes de que fuera el yapeyá? Sí. Hombre, estaban todos. El Claro, más porque pequeño... después ya era más complicado, claro. Oye, Era más difícil. el más pequeño tenía 5 años. Y quedaste con los tres. Con los tres niños. Otra que es después de esta, y José Carlos, que es el más joven. ¿Y cada cuánto venías? Una vez al año, 2. Madre santa. Por Navidad, claro. Es que no se Mucha puede. alegría cuando venía, pero mucha tristeza cuando marchaba. Claro. Y tú aquí tenías que trabajar al campo. Mucho. Con los nenos. Ay, Dios. sí. Claro. La vida era Sí, dura, sí. pero bueno, mira. ¿Y la casa? ¿Nacisteis aquí? Sí, ¿Hicisteis sí. la...? Yo no, yo nací en el Lombatín, enfrente de Demonio, en el concejo de Llano. ¿Sabes a dónde tenía que ir con un chalano? Cuando era joven, me mandaban desde el Lombatín hasta Delantero. En el Yo chalar. remando sola. Ibas para allá llevando cosas, trayendo cosas. Sí. ¿Y nunca te pasó? Vaya valor que tenía. ¿Nunca está el agua, nunca? Nunca. Me bañaba y nadaba un poco, pero por la orilla. ¿Y el viajero este, cómo te enamoró? ¿A quién? ¿A mí? Claro. Lo conocí de 13 años y él de 17. ¿En dónde vos Pero gracias a Dios no nos perdimos el amor. Una fiesta. Pensé que era colchalano. No, el chalano no me llevó el chalano, no quise llevarme el chalano. Ah, pero fuiste en el chalano a vendimiar aquellos niños. Ah, pero ya estábamos casados, ya no era igual. Y llevabas tú ahí... No, pero valió igual, ¿eh? Pues seguiremos porque, no sé yo... Este tiempo, Sí, no quiera. están rabiando, ¿eh? ¿No tenéis algo de amistad para arriba? Toda la del mundo, ¿no ves que siempre bien conmigo? Pero el mal tiempo. Me adora el agua. El mal tiempo. Un beso. Bueno, guapa. Yo tengo el nubero, vamos. Bueno, vale. Enganchado el alma.
Yo pensé que me libraba del paraguas. No, bueno, volte por Está cambiando, igual nos libramos, ¿eh? Tenemos uno para los tres, vais a tener que arrimavos, ¿eh? Bueno, oye, encantados, no te preocupes. ¿Dónde estamos entrando? Porque cruzamos la carretera. Estamos en esta Palacio. es la parte de Palacio. Ahora estamos entrando en Palacio. Esta es la parte de Palacio. El barrio Palacio. Y aquí estoy y era Palacio también, ¿qué Sí, trae sí. ahí? Esto, pues mira, acotado quiere decir Esto que... era Casa Méndez. Casa de Francisco... A ver... ¿Pero esto qué era? ¿Una casa? Esto era una casa, sí. Una casa. Y una cosa, en esta zona de aquí, ¿cuánta gente vive? ¿Hay más gente en esta que en la otra? No, hay algo menos para aquí. No, hay algo más para esa parte, pero no mucha más. O sea, está bien repartido Pero hay menos todo. para aquí que para allá. Sí. Aquí ves bien que estamos en el palacio, porque enfrente... ¿eh? Está la otra parte del pueblo, Está qué la sé yo. otra parte. ¿Dónde me traes ahora? A Casa del Urro. Casa Lurro. Sí. Mira qué guapo. Casa del Urro. Va a llover, No. que está tronando. No llueve todavía ahora. A ver, con los tronos que caen, Esos son voladores ahí son voladores, mira. en Villallón. No va a llover, no. ¿Y por qué lo dices? Por la niebla aquella. Mientras la niebla tienes en cordón así que se mantenga por ahí por arriba, no hay agua. Pero eso no es el lluvia ya que está cayendo. No, eso no es nube, eso ya es niebla. No sé yo. No sé, yo La última vez que me dieron tampoco. a mí una clase de esta, pillé una pingadura. Pero ¿a quién tenemos aquí? Pues también. Honesta. Honesta Honesta filando. Mira qué guapa estás. Muy bien. Oye, ¿tú qué crees? ¿Que va a llover o no? No sé, no, muy buena cara no tengo, ¿eh? Porque fíome más de la edad tuya que de la de él para el tiempo, ¿eh? Él dice que si está la niebla ahí encordonada, que no. No. ¿Y es verdad? Eso es... Vale, estás bien enseñado. refrán de viejos ya. ¿Y este que está trabajando aquí, quién es? Adriano. Buenas tardes, Buenas Sonia. tardes. ¿Qué tal? Oye, Te veo por la tele y eso es una maravilla. El programa que tenéis, de verdad. Lo mejor, lo pero mejor. tú... Memura, memuradora de memura, pesa que estimetis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Este que es el tu nenu? No. No, ¿qué es? Es nena, él es neno de la nena. ¡Ah, el xenro! Mira qué bien apañados. Sí. La suegra y el xenro, bien, ahí trabajando juntos. Ahí trabajando. Mira, qué guapo, Los qué dos, bien. los dos que trabajan, mira. Pero esto tú ya está lista. Bueno, pues que más sí, trabajamos, así para matar un poquitín el gusanillo. Pero es muy curioso. ¿Viste qué guapo? ¿Hízote uno para encima de la cama a ti? Tengo otro ya también. ¿Pero feito por él? No. A ver, ¿eh? Hay derecho. A ver, ¿eh? Bueno, No puede ser bueno, esto. la verdad que Sonia, ¿Quién es de la casa? hay ¿Quién nació en esta casa? la mujer mía es hija. María. ¿Y tú viniste para acá? Claro, yo Pues soy- bien merece el Cristo por encima de la cama. Bueno, pues ala, este para ella. Claro. Sí, sí. ¿De dónde viniste tú? Yo vine de Castanedo, un pueblo que pertenece a la parroquia de Ponticilla, Ayuntamiento de Villallón. Bueno, mira. Y bueno, ya llevo aquí pues ni más ni menos que 36 años, va para 36. 36, salióte bueno. Bueno. Tienen las suyas. Con reparos. Ahí de todo, 100 días, ¿no? Trabajaste muy ¿A honesta. dónde? Pero bueno, ¿qué subía? ¿Nunca marchasteis de aquí? No. ¿Y teníais ganado? Vacas y labranza. Era lo que teníamos. ¿Y nenos cuántos tuviste? Dos chicas. 2 nenas. Sí. ¿Y ahora está en el nietos? bar y otro que está muy bien. Bueno, y mira, vinote con un neno. ¿eh? Sí. Bien salado. Las nenas traen menos. Claro, y lo que tiene. Pero hacéis más cosas, ¿eh? Madre Bueno, de pues Dios. ahí está. Pero tú dedicaste a esto profesionalmente. Bueno, yo no, en ratos así, bueno, ya sabes que me dedico a la música ya ¿Ah, sí? desde la niñez. Y es Sí. músico. Bueno, andamos por los Trajo pueblos. tu músico la tu fía. Madre. Sí, no. Madre. Andamos por los pueblos. Pero y a ver, bueno, cuéntame, y es músico. ¿Cómo? Cuéntame más. Bueno, pues ¿Tú qué tocas? yo toco el acordeón y teclado. El acordeón y teclado. Y das conciertos por las fiestas. Hacemos fiestas, romerías, bodas, banquetes. ¿Y cómo se llamáis? Los Adrianos. Meca, yo vi los carteles de los Adrianos, Claro, pero claro. oye, muchas perras trae porque toca todo el verano. Trae. ¿Eh? Oye, claro, Ahora mismo tal y como está la cosa, pero no para paráis. cubrir gastos. ¿Y cantas también? Bueno, no, bueno, lo que la dirección de voz lleva la Adri. El otro, sí, el neno. El hijo mío, sí. Mira tú qué bien. Y bueno, yo también hago así. ¿Puedo toquetear? Sí, puedes tocarlo Mira. perfectamente.
Bueno, no hay falta de detalle, ¿eh? Una sola pieza, bueno, ahí está. Mira por detrás, ¿eh? Anda que como llueva de verdad. Garra frío. Sonia, mira para atrás. ¿Viste dónde estuvimos por la mañana grabando? ¿Dónde lle? El pueblo de Castellón, aquel pico que hay enfrente. Justo ¿Eso de aquel, ahí? Sí, que parece una morena de hierba, parece, pero en piedra. ¿Ahí encaramasteis? Ahí, Mira ahí para allá. estuviste. Y llevó más hasta allá arriba. ¿Tú te Ahí crees estuviste. que luego a Tito Pete... Enrique tiene mucha cara. Tito Pete... ¿Topete de este? Sí. Ahora tenéis los dos aquí, pero hay alguien más. Mira, sí, esta es Aquí ya te besé a ti es su también. mujer. Hola, guapa, ¿cómo te llamas? Aleidita. Aleida. Aleida. Pues nosotros le llamamos Aleidita. Aleidita. Aleida mejor. ¿Y estáis en este sitio por qué? Porque seguro que tiene un porqué. Porque sí, aquí se suponía que estaba el castillo, que de alguna manera da el nombre a Castellón según la leyenda, según cuentan. Claro. Porque exactamente no se sabe, pero bueno, al haber un castillo... Claro, porque además esto se llama el palacio. Esto y un Sí. puesto bien alto. Lo más claro que estuviera aquí. Ahí había un castillo, pues Porque de que era alguna de manera- defensa. Se comunicaban, sí, con el Peñón de Fiel, tenían una base o algo así decían y se comunicaban con... Unos con otros. Sí. No, aquí tenéis un dominio de todo, ¿eh? De todo, de Total, todo. claro. El Pedro Corvo, el Pico Fiel y la Corredoria. ¿La corredora aquí lle? Pues Ya. claro, yo pienso en La Uvieu. corredora es un paseo. Vale, ahora. ¿Y dónde está ese paseo? Desde aquella peña. Desde aquellos ocalitos, no, desde aquellos ocalitos. ¿No ves que eso ya está más llano? Eso ¿Y fueron, esa- allanaronlo. ¿Y por qué es llegaba- tan importante? Porque Eso ahí tan- decían que un rey, no sé qué rey fue, Uno. que tuviera una filla aquí medio castigada, entonces que la desterrara y que la tenía aquí. Aquí Entonces, castigada. Aquí, sí, en el castillo, sí, aquí. Entonces que hiciera ese paseo para que anduviera a caballo, para que no se aburriera. Mira tú, en este Y cacho allí de- más arriba hay un trozo de terreno que se llama el Jardín del Rey. Bueno, entonces algo tendrá que ver Y también. entonces yo creo en algo en esa historia. Pues habrá que creer. Pero dais-vos cuenta en este cacho nada más. Vemos el Penedo, vemos la Corredoria, sabemos que de dónde viene el nombre del pueblo. Tú vives en la zona VIP, ¿eh? Sí. Claro. Mira qué vistas, ¿eh? Tienes el No, pantano no. ahí abajo. Madre de Dios, de un salto ya te bañes. Y agarres la barca, ¿eh? De un saltín nada más. Pues seguimos nosotros. Sí, claro. Sí. Vémonos en un rato. Vamos a ver a la gente. Venga, hasta luego. Vaya buena Muria, nótase bien que estoy en zona palacio, ¿eh? Sí, ¿Esta sí, parte cómo esto- se llama? El campo. El campo de Palacio. El campo de Palacio. Mira, Es toda esta plaza de aquí. ¿y ahí qué tenemos? ¿A los amos? Ahí está la casa Aquí los García. amos de Casa García. Casa García. ¿Y García y él? García es Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Pepe García. Encantada. ¿Ella quién ye? Ella es María Luisa, su La hija. Sofía. Soy la Sofía, chaval. Encantada. Memura, memuradora de memura, pesa que estimequis, quiera el infierno. Mira lo que adelante sí. Ahí está Neno, Es ¿quién el Fidel, su marido. Anda, ¿este de dónde lo trajiste? Ay, no, ahí cerca, nena. Sí, yo no fui. ¿De ahí enfrente? De ahí enfrente. Nosotros no tuvimos más que cortejar de esta postura. O sea, que tú estabas aquí Y él allí, y él iba para allá. y ya nos veía. Y ahí hacíais ahí poco a poco, cada uno, ¿eh? Señales de Soy humo. totalmente. ¿Y esto sabes tú por qué se llama el campo? ¿Cómo oye que llamaban el campo a esto? Antes, porque se reunían los ancianos. Aquí era donde se... Era reunión de ancianos. Claro. Venían de Castellón, había muchísimos. Y decidíanse aquí las cosas. Sentábanse ahí, había una tirina, sentábanse ahí, y ahí estaban, Charrando y charrando. y a lo mejor
Algunos tratábanse mal unos a otros, pero bueno. Luego volvió otra vez a guindarse la cosa, ¿eh? Eso mismo. ¿Y dónde cortesaste tú? Por la mujer. Ay, Dios. Queda muy lejos. ¿Dónde? Queda enfrente. Así ¿Cómo se llama el pueblo? Pero se ve el pato. El Pato. ¿Y la nena está contigo? Sí. Ven aquí y ve al otro lado. Anda para adelante y para atrás. Tengo 2 casas, qué rica. Ay, tienes 2 casas, Claro, la del marido. ¿De qué lista fue? La casa campeón, claro. Vaya Muria buena, ¿esa también la saldría el abuelo o el bisabuelo? No, que fue hecho de poco. ¿De poco esta? Porque cayó esa parte de allí. Bueno, porque cayera, pero ya estaba Pero fecha estaba hecha, sí, de antes. Claro, ay, madre, es que tú piensas. Era, cabió Donde está el una naranjo, puerta como esta. donde está el naranjo había una casa, que era la casa de Cuervo, de esa que está ahí. Y justo en la parte de arriba, que es el gallinero del Urro, estaba la casa Torre. Claro. Y esa casa que se ve ahí, esa parte que se ve ahí, era otra casa, que era de Gavín. ¿Y el palacio dónde estaba? Más para allá, más para atrás. Para atrás. Pero justo estaba ahí en esa zona, lo que era el palacio. Que nosotros no vimos rastros, eso hay que reconocerlo. Bueno, en tiempos habría. En tiempos habría. No, herederos sí que hay, porque alguien de Colombia... Muy cachondos aquí porque vimos del palacio, ¿sabes? Y el palacio tenemos servicios de todos. Vienen aquí a darte chorizos, de aquella morcillos. igual había nada más que pollinos o caballos, pero bueno, algo era... Ahora hay más, ¿eh? Sí, ahora José, claro. gracias a Dios. Vamos a seguir nosotros, vémonos dentro un ratín. Vale. Venga, encantada. Vale. Venga, hasta luego. Cayó esto, me agárralo tú y vamos en medio. Estáis enseñándome a todo el mundo, pero de vosotros no sé nada. ¿Eh? ¿Vosotros vivís aquí de seguido? Y ahora yo vivo aquí de seguido. Sí. Y en principio vine con la idea de estar pues así, como viví en Oviedo hasta ahora y tengo ahí familia, pues vivir aquí unos cuantos días, sí, estar los fines de semana y luego después y ahora, ir a Oviedo 2 o 3 días y ahora ya le quité todo Oviedo y estoy en Castellón de hecho. Bueno, yo en Oviedo tenía hostelería, tenía un restaurante, Casa Mons, de toda la vida. La de las faves con tropiezos. Anda, mira tú. Exactamente, las faves con tropiezos. ¿Y tú qué? ¿Tú estás aquí de seguido? Ahora sí, llevo aquí 2 años. ¿También? Sí, ¿Empezaste a venir? ¿De qué te prejubilaste? En la construcción, albañil y grúa. ¿Y por dónde trabajaste tú? En Gijón. Mira, un grupo Oviedo, trupa sesión, pero esto tira, ¿eh? Sí. En Gijón. Claro. Aquí hay gente. Ahí tenéis a Paco. Paco, encantada. Hola. ¿Qué tal, Paco? Medio venezolano. ¿Cómo que medio venezolano? ¿Y entonces? Entonces, pues tuve 49 años en Venezuela, entonces soy más venezolano que español. Casi. 49 años. Sí. ¿Con qué años marchaste para allá? Con 18 cumplidos. ¿Y nació aquí? Sí, nací ahí en la casa de Luz. ¿Y cuántos marchasteis? Más yo solo de este pueblo. Había un señor que llamaban Demetrio, que yo tenía 2 años allá ya, que fue el que me invitó casi a poder ir. En aquel tiempo se iba sin reclamación. Claro. Reclamaba al país. ¿Y ahí en qué trabajaste? ¿Qué hiciste estos 49 años en Venezuela? Trabajé de camarero, sirviendo mesas, como 16 años. Y después trabajé de hostelero, con unos socios. ¿Y en qué año retornaste para acá ya de seguido? Bueno, yo vine, la primera vez vine en el 64, ya con 10 años allá. Tiene 29 años cuando vine. Aún mandaba general. Y después vine a los 14 años siguientes, en el 78, con mi hijo, Samuel. ¿Casástete allá? Me casé allá. ¿Los tus hijos están allá? ¿Tus Sí. hijos siguen allá? Sí, están en Washington. Ah, bueno, pasaron para Estados Unidos. Sí. Bueno, aquí de Castellón al mundo. Pero estoy en un molín. A ver, este molín,
¿Cómo es la historia de este molino? Este molino lo hizo mi hermano, el papá de Luis. ¿Y es tu tío? Sí. Acabáramos. Claro. ¿Y este molín que era el que daba servicio a... pero por dónde está el río aquí? No, era eléctrico. Por un motor eléctrico que tiene ahí debajo. Ahí está la casilla donde estaba el transformador, esa casita que hay ahí. Y agarraban de allá. De ahí venía la corriente, allí estaban los transformadores allí. No, que son los contadores. Contadores, estos son interruptores para arrancar, y el motor tiene ahí debajo. Un motor Qué eléctrico. bueno. ¿Y cuándo lo hizo tu papá? En el año 60. Antes de ver este molín aquí, había otro de... Había los, pero unos... De agua. De agua. Sí, de agua. Esto fue como la gran novedad, Era novedad. Fue quitar un poquitín de que la gente fuera a los molinos a los ríos. Y aceptó lo bien la gente, que viniera para acá, encantado. Hombre, estupendo. Fíjate tú cómo sería que todo el mundo decía, joder, qué bien, que la molienda es estupenda. Una señora en una ocasión dijo, hombre, yo a mí lo único... Ahí estaba la que es mamá que de Luis, que era la molinera. me parece que sabe un poquitín a la electricidad, Pampa. Lo demás es estupendo. Sí, pero ese no creo. Sí, una señora... Dijo una paisana, ¿no? Sí, una señora... sabía electricidad, pero... Luis, ¿no decís que no llovía, que si la yomba, que si no sé qué, que si la leche merengada? Ya pasa que llegó justo el momento. Al bar, meca. Ven para acá. Por si acaso yo di el paraguas a él. Juraba que no llovía, pero mira si fue listo. ¿Por qué no llueve? Cuando llovía, trájame para el chigre. Vaya la que tenéis aquí armada. Pero vaya tienda guapa esta. ¿Quién ya la ama? ¿Dónde está? Nosotros María. Ahí. Hola, María. ¿Qué tal, mujer? Pero ¿cuánto tiempo? Ay, mecas, dame sitio, sí. Dame un besín. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí con esto? Bueno, pues llevo 9 años va a hacer. ¿Pero abierta la tienda que toda la vida? Muchos años, sí. Que antes que yo tuvo la mujer de aquí de César. ¿César? 30 años. 30 años fuiste también aquí. La mujer. Qué bueno. Yo era taxista. Tú eres taxista, llevas a la gente de un lado para otro. Bueno, ahora no, ahora lo que fue. Ahora está jubilado. ¿Y esta nena tan guapa? Era mi filla. Mira, qué bien. Hay más gente que me tenéis que presentar, Caro. Pues mira, todos estos... Esta fila. Hola. Casa Chulo, ¿no pasa nombre aquí? Casa Chulo, dame un beso. Mira, ¿y de dónde viene ese nombre tan guapo? De Casa Chulo. Aquí el chulo. Desde la casa. ¿Dónde venía? Me parece que mi bisabuelo, que vino de Cuba, y venía con un traje... Venía hecho un chulo. Y tal, oye, mira qué chulo viene aquel tío. Qué guapo. Me parece que viene de ahí. Qué guapo, qué guapo. Y aquí... Javier. Encantada. Y aquí siente ella más nueva. Sí. Verónica. ¿Qué tal, Verónica? Bien. ¿Y este neno? Y Roberto, de Casa Luro también, son los hijos de María. No me digas. Y su novia. Ahí, ¿tú viniste a casar para acá? Sí. Ay, esto como lo de antes. Rafa. Hola, Rafa. Hermana de Raúl. No, si me quedó bien mucha gente, ¿eh? Carmen y... Hola, Carmen. Gema. Hola. Claro, ella dice, estoy aquí yo, encantada, sentada. Y mira, no, los Adrianos, ¿dónde los tengo? Aquí. A ver, para acá, por Dios, ¿cómo oye este momento? Y sois vosotros. Losadrianos.com, para contratar ahí, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué repertorio tenéis? Bueno, pues pachanguero, algo de todo. Pues apetecía sentir musiquina. Bueno, pero lo haremos. Bueno, yo creo que de momento yo te voy a hacer un regalo. Uy, qué bien, parece un poco un regalo el día que nos de diste. todos los vecinos. A ver. Tú misma. ¡Ay, qué guapo! Mira, ¿quién haría esto? ¡Adriano! ¡Gracias! Un aplauso para vosotros. ¡Qué cosa guapa! Mira, déjame el micro. Que hablo yo con el micro. A lo mejor lanzo mi canto. ¿Oísme todos bien? Ahora quiero el aplauso más gordo del mundo para Zipi Zape, que llevan todo el día conmigo, que me llevaron en barco, que me hicieron de todo. Grandes, un aplauso. A cantar. Gracias a Sonia y al equipo de Tepeán,
Sois los mejores. ¡Hombre, va! ¡A bailar! Se está poniendo de